Los ministros de Asuntos Exteriores de Australia, India, Japón y Estados Unidos se reunieron en Tokio y se comprometieron a reforzar la seguridad marítima en la región Indo-Pacífica. Estos 4 países conforman el diálogo cuadrilateral de seguridad conocido como Quad. Un académico chino y ciudadano naturalizado estadounidense es juzgado en Nueva York. Se lo acusa de dirigir durante 15 años una misión de espionaje para el Partido Comunista Chino. Los fiscales afirman que sus objetivos eran activistas prodemocráticos estadounidenses. Del aborto al control de armas. El Departamento de Justicia acusa a TikTok de recopilar información de usuarios estadounidenses sobre temas sociales delicados. Tenemos los detalles. Y un tifón tropical se abre paso en el centro de China, desencadenando múltiples rupturas de presas y desatando inundaciones en los pueblos de los alrededores. Tenemos imágenes estremecedoras. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Altos cargos diplomáticos de Estados Unidos, Australia, India y Japón se comprometieron este lunes a reforzar la seguridad marítima en la región Indo-Pacífica. En sus discursos se refirieron a China, pero sin mencionarla por su nombre. Estamos trazando el rumbo hacia una región Indo-Pacífica y del Océano Índico más segura y abierta, reforzando la seguridad marítima y el conocimiento de los dominios. Queremos una región pacífica, estable y próspera, una región en la que se respete la soberanía y en la que la competencia se gestione con responsabilidad. Estos 4 países forman el Diálogo Cuadrilateral de Seguridad, comúnmente conocido como Quad. El grupo se considera en general una respuesta a la creciente agresión económica y militar de China. En los últimos meses, buques chinos se enfrentaron repetidamente a navíos filipinos, y desde hace años China viene construyendo islas artificiales en el mar del sur de China para uso militar. Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin también se reunieron en Tokio con el primer ministro japonés Fumio Kishida, en medio de las crecientes tensiones con los 2 vecinos comunistas de Japón, China y Corea del Norte. Durante el fin de semana, Blinken y Austin se reunieron con sus homólogos japoneses para mejorar la cooperación militar entre ambos países. La RPC, Rusia y Corea del Norte siguen amenazando la seguridad mundial con su creciente énfasis en las capacidades nucleares, por lo que nuestra relación de disuasión ampliada es más importante que nunca. Tras su viaje a Japón, Blinken y Austin tienen previsto visitar Filipinas. Austin también está intensificando la cooperación militar entre Estados Unidos y Australia. Durante el fin de semana dijo que Estados Unidos ayudará a Australia a producir sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple guiados para 2025. Un ex profesor universitario chino nacionalizado estadounidense fue juzgado este lunes en Brooklyn, Nueva York. Xu Yunyuan está acusado de espiar a activistas estadounidenses bajo la dirección de oficiales de inteligencia chinos. NTD habló con él sobre el caso. Veámoslo. ¿Qué opina de la represión transnacional del Partido Comunista Chino? No sé mucho sobre la represión transnacional, pero los fiscales me acusan de ella, diciendo que tengo en el punto de mira a destacados activistas de Hong Kong. Creo que dicen tonterías. Los fiscales acusan a Wang de actuar como topo dentro de una organización pro-democrática de Nueva York. Entre sus objetivos figuran defensores de la democracia en Hong Kong, partidarios de la independencia de Taiwán y activistas uigures y tibetanos. Wang fue detenido en marzo de 2022 y se declaró inocente. Su presunta trama se desarrolló entre 2005 y 2022. También fueron acusados 4 agentes de los servicios de inteligencia chinos que se cree se encuentran en China. Washington viene intensificando últimamente sus esfuerzos contra lo que se conoce como represión transnacional del régimen chino. El término se refiere a la vigilancia, intimidación e incluso intentos de repatriar o asesinar a activistas que se oponen al régimen. Wang se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión si es declarado culpable. La selección del jurado concluyó el lunes en el Tribunal Federal de Brooklyn. En medio de múltiples desafíos legales, TikTok vuelve a estar en el punto de mira. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a la plataforma respaldada por China de recopilar información de los usuarios sobre temas sociales delicados. En una reciente presentación judicial, el Departamento de Justicia afirma que empleados de TikTok transfirieron datos de usuarios estadounidenses a su empresa matriz china ByteDance.
La acción fue posible gracias a un sistema interno de WebSuite llamado Lark, que permite a los trabajadores de TikTok comunicarse directamente con los ingenieros de ByteDance. Según las autoridades, la aplicación de redes sociales recopila las opiniones de los usuarios sobre temas delicados, como son el aborto, la religión y las restricciones al derecho a portar armas. El gobierno federal lleva tiempo expresando su preocupación por los riesgos para la seguridad nacional que supone TikTok y su estructura de propiedad. Bajo la estructura de propiedad de ByteDance, el gobierno chino tiene la capacidad de manipular los algoritmos de TikTok, vigilar a sus usuarios y llevar a cabo operaciones de influencia que pueblan silenciosamente las pantallas de los estadounidenses. A principios de este año, el presidente Biden promulgó un proyecto de ley que obliga a TikTok a desprenderse de ByteDance, o de lo contrario se enfrentará a una prohibición en todas las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos. Los funcionarios dijeron que la plataforma está obligada por ley china a apoyar la labor del Partido Comunista Chino. TikTok respondió con una demanda alegando que la medida viola los derechos de la primera enmienda de sus 170 millones de usuarios estadounidenses. Como su supervivencia depende de un hilo, la empresa de redes sociales se tiene hasta el 19 de enero del próximo año para decidir su destino. Los últimos documentos judiciales marcan la primera defensa importante del gobierno federal contra la demanda a TikTok. Y para terminar, veamos algunas actualizaciones sobre el clima extremo en China. Un fuerte aguacero provocó la rotura de 3 diques en la provincia de Hunan, en el sur del país, desatando inundaciones en pueblos cercanos en menos de 20 horas. Imágenes de drones de los medios de comunicación estatales muestran grandes extensiones de tierra y casas sumergidas en el agua, con algunos botes inflables a la vista. Según los informes, la inundación se produjo tras el paso del tifón Gaemi, que causó estragos en Taiwán y Filipinas la semana pasada. El temporal obligó a las autoridades a evacuar a más de 4.000 residentes. El sábado, fuertes lluvias derribaron un puente en el condado de Jiangling. No se reportaron víctimas ni desaparecidos en el incidente. Los mantendremos informados de la situación. El gobierno de Estados Unidos demanda a un ciudadano naturalizado estadounidense por actuar como agente extranjero de China. Las últimas pruebas revelan que el acusado admitió algunos detalles críticos que podrían enviarlo a la cárcel durante 20 años. Los fiscales están locos, se lo aseguro. Están locos y van a acabar quedando mal, se lo aseguro. Autoridades afirman que ciudadanos chinos que se hacen pasar por turistas y repartidores están entrando en instalaciones militares estadounidenses. ¿Están las fuerzas de seguridad verdaderamente capacitadas para detectarlos? Una iniciativa para garantizar que las banderas estadounidenses que ondean en Washington sean fabricadas en Estados Unidos y no en China. El Congreso aprueba un proyecto de ley para restringir las banderas fabricadas en el extranjero. Y un nuevo informe del Congreso dice que el ejército de Estados Unidos no está preparado para otro conflicto mundial y que podría perder una futura guerra con Rusia o China si todo sigue igual. Correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto e incluso grabaciones de audio. Fiscales estadounidenses se presentaron todas estas pruebas contra el acusado de espiar para China, Wang Shujun, y afirman que demuestran que los estrechos vínculos de Wang con los servicios de inteligencia de China se remontan a hace 2 décadas. El juicio se está celebrando en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. Miremos los detalles. El miércoles por la tarde, el juez Denny Chin ordenó que la sala pasara de pública a privada, porque los fiscales se presentaron un testigo especial en el caso de Wang Shujun. El testigo es un agente encubierto del FBI llamado Chen. El FBI lleva años vigilando a Wang por sospechas de que espiaba a activistas prodemocráticos chinos. Chen habla chino e inglés con fluidez. Se presentó en la residencia de Wang en 2021 y fingió trabajar a las órdenes de un espía chino que Wang conocía, por lo que Wang no tardó en darle la bienvenida. Lo que Wang no sabía es que todo lo que le decía a Chen estaba siendo grabado y se convertiría en una prueba decisiva contra él 3 años después. Wang creía que China enviaba a Chen para que lo ayudara a borrar sus registros, es decir, sus llamados diarios grabados en buzones de correo electrónico. Wang declaró que escribía 2 o 3 diarios al mes siguiendo instrucciones de 2 espías chinos.
Los detalles que registraba en ellos incluían información sobre eventos a los que asistía, conversaciones que mantenía con personas allí presentes, además de sus nombres y números de teléfono. Wang dijo que empezó un diario en 2003 y otro en algún momento entre 2015 y 2016. Los fiscales estadounidenses describieron a Wang como una persona que llevaba una doble vida. El hombre de 76 años se enfrenta a 4 cargos: conspirar y actuar como agente extranjero, hacer declaraciones falsas al FBI y poseer ilegalmente información de otras personas. De ser declarado culpable, Wang podría ser condenado a 20 años de cárcel. Él se declara inocente de todos los cargos. Wang vino por primera vez a Estados Unidos como becario visitante y se nacionalizó estadounidense en 2003. Era miembro destacado de una organización prodemocrática. En el acta de acusación se acusa a Wang de mantener estrechos vínculos con la agencia de espionaje de China. 3 testigos del gobierno declararon en el juicio. Uno de ellos, experto en China, explicó cómo opera el Ministerio Chino de Seguridad del Estado dentro y fuera de China. El experto en China, Alex Shosk, dijo que el Ministerio Chino de Seguridad del Estado, o MSS, tiene tanto funciones policiales como de recopilación de información. Dijo que 5 grupos son los que más interesan a la agencia, que son los grupos prodemocráticos, el grupo de Falun Gong, el grupo de Taiwán, el grupo del Tíbet y los uigures. Estos grupos se enfrentan a una severa represión dentro de China. Y fuera de China, el MSS intenta obtener información de ellos, reclutarlos y presionarlos para desacreditar a sus propios grupos. El perito Alex entrevistó a un estudiante estadounidense que fue abordado por un oficial del MSS en China. Entre otras cosas, el oficial pidió al estudiante que mantuviera diarios en una cuenta de correo electrónico compartida, pero el estudiante estadounidense lo rechazó. En 2019, cuando Wang aterrizó en el aeropuerto JFK procedente de China, agentes del FBI confiscaron una agenda telefónica suya. En ella hay escritos a mano datos de contactos de agentes chinos del MSS. Wang es acusado entonces de mentir al FBI diciendo que nunca se puso en contacto con los oficiales. Pregunté al señor Wang Shujun qué piensa de las pruebas aportadas por el gobierno estadounidense. Y esto es lo que me dijo. Es solo una agenda telefónica y se la llevaron. Solo una agenda telefónica. Todo es espionaje. Están locos, te lo digo. Están locos y van a acabar quedando mal, te lo aseguro. Albert Ho es un activista prodemocrático de Hong Kong. Y Wang escribió en su diario críticas de Ho contra el entonces jefe ejecutivo de Hong Kong y su insatisfacción contra el máximo dirigente chino Xi Jinping. Después de que Wang proporcionara a China estos datos, Ho fue detenido y sigue en prisión hasta hoy en día. Legisladores estadounidenses afirman que algunos ciudadanos chinos se hacen pasar por turistas o repartidores para entrar en bases e instalaciones militares estadounidenses. Los líderes de la Cámara de Supervisión están preocupados por si el FBI está debidamente capacitado para detectarlos. Afirman que ciudadanos chinos penetraron o intentaron penetrar cientos de veces en bases militares estadounidenses. Ante esto, el presidente del Comité de Supervisión y el presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores piden que se revise el proceso de investigación del FBI. Legisladores enviaron ayer una carta a la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno. Preguntan si el FBI dispone de procedimientos específicos para investigar este tipo de espionaje no convencional y si las barreras culturales del FBI obstaculizan estos esfuerzos. Estados Unidos va camino a reducir las importaciones de banderas estadounidenses fabricadas en China. El Congreso aprobó este lunes un nuevo proyecto de ley. Prohibiría al gobierno federal enarbolar banderas estadounidenses fabricadas en China. La senadora Susan Collins de Maine presentó el proyecto de ley. Dijo que la bandera estadounidense es un símbolo de la identidad, la determinación y los valores de Estados Unidos como pueblo. Para honrar su significado, el gobierno federal solo debería utilizar banderas fabricadas íntegramente en Estados Unidos. En la actualidad, solo la mitad de las banderas que las agencias federales izan en sus propiedades se fabrican en Estados Unidos. Cada año se importan millones de banderas estadounidenses, la mayoría de China. El proyecto de ley se dirige ahora al despacho del presidente Biden. Un nuevo informe del Congreso afirma que Estados Unidos podría perder una potencial guerra contra China.
El informe, publicado el martes por la Comisión sobre la Estrategia de Defensa Nacional, dice que la base industrial de defensa de Estados Unidos no puede satisfacer las necesidades de Estados Unidos y sus aliados en tecnología, equipos y municiones. El vicepresidente de la comisión declaró ante un comité del Senado que el régimen chino estaba superando a Estados Unidos en desarrollo militar. Añadió que aunque Estados Unidos sigue teniendo el ejército más potente del mundo y el de mayor alcance global, cuando llegue a 2.000 kilómetros de la costa china, Estados Unidos empezará a perder su dominio militar. Dijo textualmente que existe la posibilidad de una guerra a corto plazo y la posibilidad de que perdamos ese conflicto. También hizo sonar las alarmas sobre los crecientes lazos entre China, Irán, Corea del Norte y Rusia. Dijo que si estos países trabajan juntos contra Estados Unidos, Washington podría encontrarse en una guerra global de la escala de una Segunda Guerra Mundial. El informe pide al Congreso que reduzca los trámites burocráticos para impulsar la disuasión y que aumente los impuestos para ampliar el gasto en defensa estadounidense a los niveles de la Guerra Fría. Desprendimientos de montañas, casas sumergidas y tierras de cultivo anegadas. Damos un vistazo a los daños causados por inundaciones en regiones chinas devastadas. Los senadores toman medidas contra la sustracción de órganos autorizada por el Estado chino. La ley de protección a Falun Gong llegó al Senado tras una aprobación unánime en la Cámara de Representantes. A pesar de la censura y las advertencias de viaje contra China, el país sigue recibiendo mucho turismo extranjero. Y algunos de esos visitantes publican videoblogs de sus viajes en los que elogian su experiencia. Pero algunos otros revelan que sus movimientos fueron controlados por China y seguidos por la policía. Cuando estos blogueros extranjeros van a Xinjiang o al Tíbet, no van a ver a los monjes o a los prisioneros en campos de concentración. Lo que van a ver es un proceso cuidadosamente escenificado, en el que la gente les da la bienvenida y muestran la belleza de la campiña de Xinjiang. Y China culpa a las hamburguesas australianas después de que 2 de sus nadadoras dieran positivo por esteroides. Tenemos más información sobre los continuos escándalos de dopaje olímpico protagonizados por el régimen chino. China sigue sufriendo inundaciones masivas. Las autoridades registraron 25 inundaciones récord en todo el país, la cifra más alta en más de 20 años. El noreste de la provincia de Heilongjiang y el sur de Hunan se encuentran entre las regiones más afectadas. En Heilongjiang, imágenes muestran postes de electricidad sumergidos en las aguas, con solo las secciones superiores visibles. Se grabaron en video escenas que van desde tierras de cultivo sumergidas hasta automóviles a la deriva. Los medios de comunicación informan que todos los residentes de la zona fueron evacuados. Otro video muestra cómo el agua llega hasta las ventanas de una casa y a cajas de madera siendo arrastradas por el agua. Un vecino de la zona describió la situación a NTD. Las zonas rurales sufrieron mucho. Las propiedades, casas y tierras de los residentes sufrieron enormes pérdidas. Demasiadas. Trasladándonos al sur de China, los habitantes de la provincia de Hunan se tambalean por las inundaciones. La presión de la crecida de los ríos dañó 13 presas locales y solo una pudo ser sellada. Las lluvias torrenciales también provocaron corrimientos de tierra en las montañas. En un video se puede ver cómo las crecidas desbocadas arrastraron árboles desarraigados río abajo. Las comunicaciones y las líneas telefónicas tampoco funcionan en algunos pueblos de Hunan. Una presa local sigue soltando agua hasta hoy. La inundación arrasó muchas cosas. Una casa quedó completamente destruida. Es peor de lo que se puede imaginar. La situación es bastante mala. La provincia de Heilongjiang sigue en alerta máxima. Los meteorólogos dicen que se espera que los ríos locales crezcan muy por encima de sus niveles de desbordamiento en los próximos 3 días. El senador Marco Rubio presentó en el Senado la ley de protección a Falun Gong. El proyecto de ley pretende disuadir al régimen chino de la sustracción forzada de órganos permitida por el Estado. El senador Marco Rubio presentó 3 proyectos de ley contra el Partido Comunista Chino, afirmando que la China comunista logró salirse con la suya con una campaña de maldad generalizada.
Uno de los proyectos de ley es la Ley de Protección a Falun Gong, para crear una política de Estados Unidos que sancione a los funcionarios del PSC que, a sabiendas y directamente, hayan participado o facilitado la sustracción forzada de órganos. Se trata de un delito en el que los practicantes de Falun Gong son una y probablemente la principal fuente de suministro de órganos. Una practicante de Falun Gong declaró anteriormente a NTD que su padre fue una de esas víctimas. Y la incisión fue hecha toda hacia abajo, lo que claramente indicó que el órgano de mi padre había sido sustraído. Probablemente, él todavía estaba vivo. Ya existe un suministro listo de órganos de cualquier tipo, de cualquier clase, porque se los están sustrayendo a personas vivas. Es lo más horrible que puedes imaginar. El Departamento de Estado declaró recientemente a NTD que el régimen chino debe cesar sus depravadas acciones contra los presos de conciencia. Me golpearon con porras eléctricas y perdí la conciencia. Estas persecuciones llevan 25 años en curso y varias resoluciones que condenan las acciones del PSC y la sustracción de órganos a los practicantes de Falun Gong fueron aprobadas por el Congreso de Estados Unidos, pero todas se estancaron en el Senado. Hasta ahora, el proyecto de ley del senador Marco Rubio tiene 13 copatrocinadores y fue aprobado por la Cámara en junio con unanimidad. Esto tiene que ser un movimiento nacional y global para crear conciencia y luego tomar medidas para responsabilizar al PSC. Y cada persona en el mundo necesita ver esto y abrir los ojos. La esperanza debe estar viva. La esperanza necesita estar viva. No está sucediendo lo suficientemente rápido. Ahora depende del líder del Senado, Chuck Schumer, llevar el proyecto de ley al Pleno, ya sea como proyecto independiente o como parte de un proyecto más amplio, como la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Si es promulgado por el presidente Biden, sería la primera ley federal para contrarrestar la persecución y el comercio ilícito de órganos de China. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Censura, estrictas políticas de visado y posibles prohibiciones de salida. Existe la creencia generalizada de que China es uno de los destinos más difíciles de visitar, pero parece convertirse en un reto popular para muchos visitantes extranjeros. Montones de videos compartidos por viajeros en YouTube y TikTok retratan los asombrosos que fueron sus viajes por China. Esto incluye regiones donde los medios de comunicación occidentales acusan a China de reprimir a minorías étnicas, como Xinjiang o el Tíbet. ¿Cómo debemos ver estos videos de viajes? David Chang, presentador de China Insider, nos da su opinión. Cuando estos blogueros extranjeros van a Xinjiang o al Tíbet, no van a ver a los monjes o a los prisioneros en campos de concentración. Lo que van a ver es un proceso cuidadosamente escenificado en el que la gente les da la bienvenida y muestran la belleza de la campiña de Xinjiang. Si buscamos This is China o China Travel Vlog en YouTube, veremos un montón de vídeos con montones de visitas y comentarios. Los videobloggers suelen empezar diciendo lo malo que suponían que sería viajar a China antes de ir, pero para su sorpresa, describen sus experiencias en China como ricas, cómodas y seguras. Algunos incluso acusan a los medios de comunicación occidentales de mentir sobre China. Pero de hecho, viajar a China no es fácil. Hace menos de 4 meses, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su advertencia sobre viajes a China. La agencia califica a China continental y Hong Kong en la categoría de reconsiderar viajar a estos puntos, el segundo nivel de advertencia más alto. Los estadounidenses y otros ciudadanos extranjeros podrían enfrentarse a prohibiciones de salida o incluso a detenciones arbitrarias por parte del régimen chino. Además, los sitios web y programas informáticos habituales en Occidente, como WhatsApp, Facebook y YouTube, están bloqueados en China continental. La destacada periodista australiana Cheng Lei fue encarcelada en China. Recientemente escribió, y cito, «Si eres un visitante, puedes pasarlo muy bien recorriendo callejuelas en bicicleta, probando la comida, hablando con los lugareños, tomando el tren de alta velocidad.
pero destacó, y cito, de que te olvidas de que estás en un enorme decorado de cine viendo una fachada de libertad. Volviendo a los blogueros occidentales, algunos de ellos revelaron que estuvieron bajo vigilancia de las autoridades chinas mientras viajaban por el país. El PSC sabe que, a través de las barreras culturales y lingüísticas, puede ocultar problemas como la presión social, las inundaciones o cualquier otra cuestión, porque estas personas están de visita durante una semana o algo así, y no buscan una estancia prolongada. Un reciente artículo de New York Times informaba que una empresa turística estatal china pagó el reciente viaje al Tíbet de un youtuber australiano. Otra viajera extranjera dijo que fue seguida por patrulleros mientras viajaba por Xinjiang, y más tarde un policía la visitó en su hotel. Y para terminar tenemos un giro argumental relacionado con los escándalos de dopaje en China. El régimen culpa ahora a la carne vacuna australiana de los controles antidopaje positivos contabilizados contra 2 de sus nadadoras olímpicas. Las nadadoras Tang Muhan y He Kunyi dieron positivo por consumo de esteroides en 2022. La Agencia Mundial Antidopaje, o AMA, les prohibió participar en secreto durante 12 meses, pero las autoridades chinas les dieron el visto bueno más tarde, sin ningún tipo de sanción. Beijing dijo que el resultado positivo fue culpa de hamburguesas contaminadas, una afirmación aceptada por la AMA. Cabe señalar que la agencia se enfrenta a críticas por su gestión de los escándalos de dopaje en China. En otro caso, en los meses previos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 23 nadadores chinos dieron positivo por esteroides. Los reguladores deportivos chinos también volvieron a apuntar a la contaminación alimentaria, y la AMA aceptó entonces que los atletas compitieran en Tokio. El presidente taiwanés Lai Ching-te elogia a un grupo récord de casi 50 legisladores que asisten a una cumbre clave en Taipei, a pesar de los intentos de Beijing por evitar que viajen. Los aranceles estadounidenses sobre importaciones chinas, incluidos automóviles eléctricos, baterías y chips informáticos, se retrasan al menos 2 semanas. ¿Qué significará este retraso para la economía y para nuestros bolsillos? Washington anuncia una ayuda militar de $500 millones para Filipinas. El secretario de Defensa estadounidense afirma que el dinero envía un claro mensaje de apoyo a Manila. Esto está realmente diseñado para apoyar la modernización de las fuerzas filipinas, de la Guardia Costera, en su transición para centrarse en la defensa exterior. ¿Y cómo hace el régimen comunista chino para que el dinero siga fluyendo durante las recesiones económicas? Un ex alto cargo del PSC explica a NTD una estrategia poco habitual. Hablamos de lo que, según él, es el verdadero objetivo de las campañas anticorrupción de China. Este martes visitó Taiwán el mayor grupo de legisladores extranjeros del que se tenga noticia. El presidente taiwanés Lai Ching-te le dio la bienvenida a Taipei, la capital de la isla, pero su llegada vino acompañada de la oposición de China. Antes de que algunos de los legisladores emprendieran el viaje, funcionarios de Beijing los presionaron para que no lo hicieran. Esto también envía un importante mensaje a los países democráticos de todo el mundo. Mantener la democracia requiere unidad, y debemos proteger la democracia juntos. Con nuestros actos demostramos que estamos dispuestos a trabajar duro para luchar contra la expansión del autoritarismo. El grupo está formado por 49 delegados de 23 países diferentes. Es el mayor grupo de legisladores que visita la isla al mismo tiempo. Lai hizo estas declaraciones en una conferencia celebrada en Taipei por la Alianza Interparlamentaria sobre China. La alianza incluye a cientos de legisladores de un total de 35 países, todos ellos preocupados por la forma en que las democracias deben acercarse a Beijing. Legisladores de al menos 6 países afirmaron que diplomáticos chinos los presionaron para que no asistan a la conferencia. Una legisladora de Bosnia declaró que diplomáticos chinos enviaron un mensaje al jefe de su partido exigiéndole que le prohibiera viajar. Calificó la situación como algo que realmente no está bien. China considera a Taiwán parte de su propio territorio y aumentó la amenaza de anexionar la isla por la fuerza si es necesario. Pero el Partido Comunista Chino nunca gobernó ni poseyó Taiwán. El partido de Lai no busca la independencia de China, pero sostiene que Taiwán ya es una nación soberana. China viene intensificando su presión contra la isla desde que Lai asumió el cargo en mayo.
El PSC incluso realizó un gran simulacro militar intimidatorio durante su toma de posesión. Y a esto se suman las incursiones casi diarias de aviones en la zona de defensa aérea de la isla o cerca de ella. La administración Biden dice que los aranceles más altos sobre ciertas importaciones chinas se retrasarán al menos 2 semanas. Esto incluye a los que se aplicarán sobre vehículos eléctricos y sus baterías, chips informáticos y productos médicos. La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos dijo en mayo que entraría en vigor el 1 de agosto. Pero el martes la oficina declaró que todavía está revisando los 110 comentarios recibidos y que espera tomar una decisión final en agosto. La oficina dijo que los nuevos aranceles entrarán en vigor aproximadamente 2 semanas después de que haga pública la decisión final. La gloria de las obras maestras para piano de los períodos barroco, clásico y romántico. Newton Dynasty Television le invita a unirse a la competencia internacional de piano NTD 2024. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 14 al 19 de octubre en el Kaufman Music Center de Nueva York. Regístrese ahora en piano.ntdtv.com. Estados Unidos proporcionará $500 millones en financiación militar a Filipinas. El secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció la noticia el martes. Ocurre mientras Washington trabaja para impulsar los lazos con Manila en medio de sus tensiones marítimas con Beijing. Esto está realmente diseñado para apoyar la modernización de las fuerzas filipinas, de la Guardia Costera, en su transición para centrarse en la defensa exterior. El gasto en defensa ascenderá a casi $4.500 millones estadounidenses, lo que representa el 4% del presupuesto global del gobierno. El Ministerio de Presupuesto dijo que los fondos se dedicarán a defender la soberanía y la integridad territorial de Filipinas. Esto se produce después de que las tensiones entre Manila y Beijing aumentaran en los últimos meses, con barcos chinos disparando cañones de agua a sus homólogos filipinos y otras agresiones. Filipinas también acusa a los barcos chinos de embestir a los suyos. Un marinero filipino resultó herido de gravedad en uno de los altercados. Filipinas también llegó recientemente a un acuerdo con China sobre sus misiones de reabastecimiento de tropas en un banco de arena en disputa del Mar del Sur de China. Manila mantiene allí varado un buque de guerra con tropas estacionadas en él. A pesar del acuerdo con China, Filipinas afirmó que seguirá defendiendo sus derechos en la zona. China, por su parte, reclama casi toda la masa de agua del Mar del Sur de China, pero en 2016 un tribunal internacional dictaminó que los amplios reclamos de Beijing carecen de base en el derecho internacional. Un exfuncionario chino contó a NTD su experiencia con un método poco convencional que, según él, Beijing utiliza para recaudar fondos, especialmente durante las recesiones económicas. Según él, el método tiene como objetivo a los propios funcionarios chinos y sus billeteras. En una entrevista con nosotros, dijo que el régimen está utilizando su campaña contra la corrupción para recaudar fondos. Hay más de 90 millones de miembros del partido en China, y el régimen investigó a más de 4,7 millones de ellos entre 2012 y 2022. Es como si uno de cada 20 miembros del partido fuera investigado. En 2021, Beijing reveló que, a través de 3 casos de corrupción, funcionarios habían amasado fraudulentamente cientos de millones de dólares cada uno. Entre estas personas se destacan Lai Xiaoming, Li Xianping y Su Changyuan. Uno de ellos reunió una fortuna de cerca de 1.400 millones de dólares. El propio Zhou es un exfuncionario. Dijo que encarcelando a un solo funcionario corrupto de alto rango, China puede recaudar el dinero procedente de fraudes y absorber millones de dólares. Los que están a punto de jubilarse no tienen mucho valor para las autoridades. En cuanto a los que ya están jubilados, ahora se los examina y se los investiga 20 o incluso 30 años antes de que se jubilen. Zhou afirmó que alrededor del 70% de los funcionarios jubilados de su generación terminaron en la cárcel. Este año, varios gobiernos locales de China bajo el régimen chino empezaron a auditar impuestos de hasta 30 años atrás.
Algunos especulan que todo esto se está utilizando para combatir las dificultades económicas que actualmente está atravesando China. 2 agentes extranjeros chinos se declaran culpables ante un tribunal de distrito estadounidense de sobornar a un funcionario fiscal para ayudar a una campaña de represión transnacional lanzada por China. Tendemos a pensar en espías que persiguen a otros funcionarios o a otros espías. Y realmente, esto demuestra la prioridad que el PSC le da a perseguir cualquier voz. El gobierno de Estados Unidos advirtió a las nuevas empresas tecnológicas que vigilen de cerca sus activos críticos y tengan cuidado a la hora de compartir sus conocimientos. Servicios de inteligencia afirman que inversiones procedentes de China pueden ir acompañadas de peligrosas condiciones. Y mientras los Juegos Olímpicos comienzan en París, noticias sobre escándalos de dopaje en China ensombrecen la emoción. Una leyenda de la natación y 2 veces medalla de oro olímpica expresa su preocupación. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Las autoridades estadounidenses se desvelan una operación secreta llevada a cabo por 2 agentes chinos bajo la dirección de un funcionario chino en la que se intentó sobornar con $50,000 a un agente fiscal encubierto estadounidense para ayudar a Beijing en su supresión transnacional. Aquí, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, un ciudadano chino se declaró culpable de actuar como agente extranjero en nombre de China y de sobornar a un funcionario estadounidense. Lin Feng entró en la sala con la cabeza gacha, escoltado por 2 agentes. Se enfrenta a 2 cargos graves que podrían enviarlo a prisión por un máximo de 15 años, más una multa de $500,000. El otro acusado, Chen Shun, se declaró culpable la semana pasada de los mismos cargos. Chen se trasladó a Estados Unidos en 1992 y posteriormente se nacionalizó estadounidense. Chen mantiene estrechos vínculos con el Partido Comunista Chino. Solía participar activamente en campañas pro-chinas en el país. Según la acusación, el dúo contactó con un agente federal encubierto que actuaba como funcionario del Servicio de Impuestos Internos el año pasado. Los sobornos tenían como objetivo hacer avanzar una denuncia para despojar a la organización Falun Gong con sede en Nueva York de la exención de impuestos federales. Falun Gong es una disciplina espiritual de China que se enfrenta hace 25 años a una brutal represión nacional por parte del régimen chino. La revocación de la exención aumentaría la carga fiscal federal sobre la organización, pero no tenían ni idea de que sus motivos ya habían sido expuestos al FBI desde el principio. Los 2 fueron detenidos en California el pasado mes de mayo y acusados de 4 cargos. Además de los anteriores, el Departamento de Justicia también los acusó de conspirar para lavar dinero, de lo que se declararon inocentes. Volviendo a la sesión del jueves, Feng dijo, y cito, Chen trabaja con algunas personas importantes del gobierno y empresas chinas. A veces me incluían en las llamadas telefónicas entre ellos. Me enteré que dieron instrucciones a Chen para hacer daño al grupo Falun Gong. Yo había ayudado a Chen a hacer estas cosas. Feng también admitió que era consciente de que sus acciones violaban las leyes estadounidenses cuando las cometió. El juez dijo a Feng que podría enfrentarse a una o a todas las consecuencias siguientes: denegación de la nacionalidad estadounidense, entrada a Estados Unidos y expulsión de Estados Unidos. El juez dijo que está satisfecho con el comportamiento de Feng en el tribunal y recomendó una sentencia de 12 a 18 meses de prisión. De momento, Feng lleva 14 meses en prisión preventiva. Él y Chen serán condenados a finales de octubre. Informando desde White Plains, Nueva York, Flora Hua, NTD Noticias. Y desde el Capitolio estadounidense, 2 legisladores de la Cámara de Representantes están trabajando para erradicar los vínculos de Estados Unidos con el régimen chino. Para ello, presentaron un nuevo proyecto de ley que obligaría a las empresas públicas estadounidenses a revelar sus vínculos con el Partido Comunista Chino o PSC. El proyecto de ley se llama Ley de Transparencia de Riesgos RPC. Fue propuesto por el presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino, John Mulliner, y el congresista Blaine Luetkemeyer. RPC es la abreviatura de República Popular China, nombre establecido bajo el ex líder comunista chino Mao Zedong. Si el proyecto se convierte en ley, obligará a las empresas a exponer sus conexiones con entidades que Washington considere amenazas para la seguridad nacional o violadoras de los derechos humanos. Las empresas
también estarían obligadas a revelar sus ingresos, beneficios, inversiones de capital y cadenas de suministro vinculadas al régimen. Aparte de la transparencia financiera, el proyecto de ley también exigiría que las empresas evalúen la posibilidad de un conflicto entre Estados Unidos y China y cómo podría influir en sus operaciones, especialmente en un escenario de reducciones comerciales impulsadas por agresiones militares de Beijing. Funcionarios federales estadounidenses lanzaron una advertencia a las nuevas empresas, diciéndoles que desconfíen de los inversores extranjeros. Argumentan que los adversarios extranjeros se aprovechan de estas empresas para obtener datos sensibles que podrían amenazar la seguridad nacional. El Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad emitió el boletín de advertencia firmado por varias agencias de inteligencia. Se dirige principalmente a las nuevas empresas tecnológicas o a las que tienen contratos con el gobierno estadounidense y las insta a vigilar su información y a restringir cuánto comparten con los inversores. A menudo las empresas que intentan despegar aceptan dinero de donde sea, pero algunas de ellas ya empezaron a rechazar capital vinculado a China ante la creciente preocupación por la posibilidad de que agentes extranjeros obtengan conocimientos técnicos patentados y los utilicen para competir con las empresas estadounidenses de las que los obtienen. Los Juegos Olímpicos ya comenzaron en París y el escándalo del dopaje en China sigue siendo motivo de preocupación. Cullen Jones, 2 veces medalla de oro olímpica y plusmarquista mundial de natación, expresó su esperanza de que la competición sea limpia. Cullen Jones es plusmarquista mundial de relevos de 4 por 100 metros estilo libre. Ahora está retirado, pero recuerda su experiencia como competidor en los Juegos Olímpicos. Recuerdo ir de vacaciones y que apareciera gente para hacerme pruebas. Así que creo que cuando se trata de lo que hace la AMA con todos los grupos antidopaje, creo que mientras tengamos un deporte limpio, eso es lo que queremos ver. En los Juegos de Tokio 2021 se permitió competir a nadadores chinos que no superaron un control antidopaje. La Agencia Mundial Antidopaje, o AMA, aceptó la alegación china de que los resultados se debieron a una contaminación. No digo que no me fíe, simplemente quiero depositar toda mi confianza en ellos porque yo mismo lo vi cuando estaba de vacaciones y me hicieron pruebas, así que sé que se está trabajando. El equipo chino de natación, compuesto por 30 miembros, ganó 6 medallas en Tokio, 3 de ellas de oro. El equipo chino de natación de París incluye a 11 de los 23 atletas que, según los informes, dieron positivo. Solo espero que todo el mundo esté en la misma línea para asegurarnos de que cuando tengamos estos juegos estén limpios, ahora y en el futuro. Una investigación independiente respaldó la gestión del caso por parte de la AMA en sus conclusiones de este mes. El ex campeón mundial y europeo de natación, Camille Lacourt, dice que prefiere seguir siendo optimista. No lo sé, es difícil. Hay 2 maneras de verlo. O tienes fe en la AMA y te dices a ti mismo que realmente había un problema en China en ese momento, y que la AMA dijo, vale, hay un problema real. O pierdes la confianza y te olvidas de todos los valores del deporte. Pero los interrogantes persisten para la 7 veces campeona olímpica estadounidense, Kalev Dressel. El jueves Dressel se limitó a decir que no confía en la igualdad de condiciones. Hay una investigación federal estadounidense en curso sobre las sospechas de dopaje de los nadadores chinos que compitieron en Tokio, pero el Comité Olímpico Internacional está tratando de anular la investigación. El comité adjudicó formalmente los Juegos de Invierno de 2034 a Salt Lake City esta semana, pero solo después de que las autoridades de Utah firmaran un acuerdo que les obliga a presionar al gobierno federal para que ponga fin a la investigación. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.